Mis hermanos, buenas noches, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a su programa, Espíritu Santo, ven. Esto, como todos los lunes, 7 de la noche, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres, de todos los que formamos este equipo. Bendito sea Dios. Y vamos a empezar como siempre lo hacemos con una hermosa y poderosa oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es algo que les invitaríamos a que hasta donde les sea posible ahorita, inclusive conforme vayan entrando, compartir, porque ahora en días pasados, cómo nos va confirmando el Señor qué es lo que desea de qué tema tratemos. Una amiga me comentaba, Maribel, y me decía que estaba preocupada porque había una persona que le había manifestado su interés en regresar a la Iglesia Católica. No tengo mucha claridad en esto, pero parece ser que familiares están en otras religiones y que ella tenía interés en de qué manera podía ella regresar a la Iglesia Católica. Y pues yo no dudaría en decirles que obviamente una de las maneras es incorporarse a alguna comunidad dentro de tu parroquia más cercana, acercarse a conocer la palabra de Dios, involucrarse en algún apostolado o movimiento, ¿sí? Esto es importantísimo. Yo no sé si nuestros hermanos que se están conectando, que se vayan a conectar después, si tengan familiares o amigos en esta misma situación, ¿sí? Y bueno, pues la misma palabra de Dios nos los dice muy claramente, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Y precisamente en la palabra de Dios nos pone el ejemplo San Pablo. Esto yéndonos a la segunda carta de Timoteo 2:5, cuando dice estas palabras San Pablo a Timoteo, dice: por otra parte, ningún atleta recibe el premio si no ha luchado de acuerdo con las reglas. Y hay otro momento, ahorita me viene a la mente, cuando San Pablo prácticamente se está despidiendo y habla de que ha cumplido el combate, ¿sí? Y que espera la corona de haber sido fiel a ese combate. Entonces, qué importante es que entendamos que lo vuelvo a leer porque es importantísimo este texto bíblico, dice: ningún atleta recibe el premio si no ha luchado de acuerdo con las reglas. Y las reglas pues están en la palabra de Dios, mis hermanos.
El que la queramos cambiar, pues no es algo que sea así. Ahorita en este momento, bueno, espero que para el próximo programa pueda informarles cuando se nos dice la misma palabra que hay de aquel que quiera modificar o cambiar ni una coma ni un punto de la palabra de Dios, ¿sí? Y esto viene relacionado también, y la decisión de tomar este tema, por algunos hermanos nuestros que nos hacen el favor de conectarse a este programa y han externado algunas dudas precisamente referentes a su fe, ¿sí? Entonces, el programa pasado habíamos explicado, hasta donde nos fue posible, quiénes son los cismáticos formales y los cismáticos informales. Para los que sigan teniendo este interés, porque el conocer la verdad no solo es para los que nuestros hermanos que se han marchado, los hermanos separados, sino cuántos católicos están en ese peligro también, no solo por abandonar nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica, sino por abandonar todo tipo de fe y meterse de lleno en el mundo, ¿sí? Y pensar que, bueno, pues que si hay un Dios que se espere, etcétera, 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 o no creer realmente que exista Dios, ¿no? Y que se meten más en cosas de materialismo, en tratar, y lo buscan con mucho ahínco, y no es que sea malo el realizarse, pero no debemos soltar el terreno espiritual, mis hermanos, porque ahora sí que, como decía el padre Jorge Loring, que en paz descanse, esos alejados, llegado el momento, bueno, pues se van a encontrar para ellos con una terrible, terrible realidad, ¿sí? Y miren, nuestro Señor no es ajeno a esta preocupación de los que están en estos grupos. Como les decíamos en el programa pasado, los herejes, que son los que renuncian a pertenecer a la Iglesia Católica, que inclusive comentábamos que se alcanzan también el alcance de, bueno, perdón la redundancia, tienen hasta los alcances de ir a las parroquias a que los borren del libro que está registrado el día que fueron bautizados. Buena parte de información que es necesario que conozcamos es que todas las personas que han sido bautizadas en nuestra Iglesia Católica, por mucho que hablen, que digan, que renuncien, que reclamen, que calumnien, que ataquen, que ofendan, que humillen, mi hermano, tú hasta que te mueras vas a seguir siendo católico, nada más que ahí se le agregaría católico hereje, ¿sí? O sea, aquella persona que ya fue bautizada, en la Escritura nos los dice, no hay más que un solo bautismo, y ese se hace una sola vez en tu vida, y no puedes renunciar a él. Ahora sí que, dicho de otra manera, es que sigues siendo y sigues perteneciendo a la Iglesia Católica como hereje, que está renunciando a ella. Pues sería muy largo de explicar esta parte, pero se los voy a tratar también como el Señor en su misericordia y tratando de que encontremos esa verdad que está en las Sagradas Escrituras. Una de sus grandes preocupaciones es esa. Y si por eso les comentamos, por favor, todo lo que les vamos a estar compartiendo es palabra de Dios. Es importante que nuestros hermanos separados la conozcan, pero también los que están a punto de ser separados o los que ahorita son católicos light, ¿sí? O incluyendo también entran en herejías de atacar. La palabra protestantismo viene de protesto, no estoy de acuerdo. Y creería que un buen número de esos protestantes, en el significado de esa palabra, pues siguen llamándose católicos y desgraciadamente se la pasan atacando a la Iglesia Católica,
atacando a sus familiares que sí actúan como católicos fieles y que tratan de autojustificarse diciendo que los católicos somos esto, los católicos somos aquellos, incluyendo el hecho mismo de que cuando se logra tener algún tipo de plática con los hermanos separados, pues empiezan a decir que es que cuando yo era católico, que era esto, que era ratero, que era adúltero, que era borracho, que era... Mi hermano, nada de eso se enseña en la Iglesia Católica. Ese es un tipo de vida que tú escogiste. Y como decía el padre Flaviano Matuli, que en paz descanse, pues católico ignorante, seguro protestante. Entonces, el que te haya salido es que nunca conociste la verdad, nunca te involucraste en conocer la verdad, ¿sí? Entonces es muy fácil que se te logre disfrazar la verdad, moviendo supuestamente algunos textos bíblicos, etcétera, etcétera, pero pues la verdad es única. Y solo inclusive que nos pusiéramos a reflexionar seriamente esos primeros años del cristianismo, 1500 años o un poquito menos, a partir de que se empezó a formar la nueva iglesia con los cristianos, no había más que una sola iglesia, mis hermanos. Después vienen los cismáticos, que empiezan a poner peros a algunas cosas y luego cambian otras, etcétera, etcétera. Pero casi durante 1500 años, mis hermanos, existió una sola iglesia y eso no lo pueden negar, ¿sí? Y bíblicamente sabemos que esa primera iglesia, bueno, pues es la que nuestro Señor inicia cuando Él, en boca de nuestro Señor Jesucristo, pues todo eso lo tratamos la semana pasada, le da las llaves a Pedro, ¿no? Y inicia precisamente ese momento de Pentecostés cuando baja el Espíritu Santo. Pero a donde quiero ahorita aterrizar es que, bendito sea Dios, nuestro Señor sigue hablando, nuestro Señor Jesucristo sigue hablando y se sigue manifestando aún hoy a determinadas personas, como es el caso de una monja polaca. Si tú no conoces o conoces poco de Sor Faustina, es una monja polaca, pues también te puedes meter a YouTube. Si quieres conocer también y compartir lo que tratamos la semana pasada, que tenía que ver con cómo viene ese momento de nuestra iglesia que fue fundada sobre roca, ¿sí? Y a Sor Faustina, esta monja polaca, el Señor le da oraciones e indicaciones, y él habla que unas oraciones que les da nuestro Señor Jesucristo ahora Santa Faustina, unas oraciones donde dicen que nuestro Señor le comenta a ella que son la última tabla de salvación para aquellos que siguen renuentes a conocer la verdad y renuentes. Él va a estarnos esperando hasta el último momento, mis hermanos, a que recapacitemos. Entonces, lo que le dice el Señor a Santa Faustina sobre los cismáticos, y cismáticos son los que con mentiras, uno de los más conocidos, pues obviamente Lutero, ¿sí? Y todos los demás que siguieron, porque ahorita creo que alrededor hay de 40,000 iglesias, imagínense nada más, ¿no? Cuántos cismáticos tenemos. Y herejes, como les decía, los herejes que son formales, que van indirectamente, hasta llevan su cartita diciendo ya no quiero ser católico, o los herejes informales, que se dicen católicos, pero actúan como herejes porque no conocen la palabra, no les interesa la palabra, se llevan atacando lo que es la Iglesia Santa Católica y Apostólica, se llevan protestando y diciendo que es que los católicos y que atacan a nuestra iglesia, a nuestros sacerdotes. Y en el mismo libro de Jeremías, mis hermanos, Jeremías 17, pues la palabra es clara, nos da todas las respuestas. Ahí se nos dice, maldito el hombre que pone su fe en el hombre, ¿no? Y una parte muy importante de los que han tomado ese camino de retirarse,
de la Iglesia Católica lo han hecho haciendo juicios severos contra familiares o amigos que deciden continuar en la Iglesia Santa, Católica y Apostólica, ¿no? La palabra de Dios pues también nos los dice claramente. No he venido, dice nuestro Señor Jesucristo, a traer paz. He venido a traer la guerra, y se van a enfrentar los padres contra los hijos contra el esposo contra la esposa, la suegra contra la nuera. ¿Por qué? Porque también sabemos, mis hermanos, que buena parte de los que se han retirado de nuestra Iglesia Santa, Católica y Apostólica lo han hecho, y es una tristeza, y les puedo hablar en el sentido de que conozco esos casos de muchachos que al ser ignorantes realmente de lo que es la palabra, se han encaminado a algunas sectas, y luego ellos mismos convencen a sus familiares, a su mamá, a su papá, de que ellos también se salgan de la Iglesia Católica para incorporarse a esas otras iglesias, ¿sí? Y nos encontramos con que el papá y la mamá, con tal de no hacer ni molestar a su hijo, deciden abandonar la Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Y nos hemos encontrado con esa tristeza de que precisamente estamos en un mes de los santos difuntos, fieles difuntos se les conoce mejor. Y cuando alguno de ellos ha fallecido, los que se han salido de la iglesia, pues hay una división terrible en las familias, porque los que siguen estando en la Iglesia Católica lo que desean es despedirlos con una Santa Misa, tener su novenario, sus rosarios, y los que están en las otras religiones, para nada, porque acuérdense que ellos, para empezar, han quitado varios libros de la Biblia y no aceptan que se pueda hacer algo por los que ya murieron, ¿sí? Para ellos la intercesión después de los que han muerto no existe. Uno de los libros más importantes que borraron de su Biblia es el libro de Macabeos, donde se habla claramente de eso, ¿no? Obviamente no me puedo ampliar mucho por el tiempo, pero quiero leerles esto que el Señor le dijo a Santa Faustina, la monja polaca, para que oráramos nosotros por ellos. Es necesario orar y compartir, ¿sí? Y entonces lo que le dice aquí en el diario de Santa Faustina, que es una bendición, en el numeral 1218, cuando el Señor le pide a Santa Faustina que nos comparta, que hagamos una novena, ¿sí?, después del domingo de resurrección, por 9 diferentes intenciones. Y una de ellas es esta, dice: hoy atráeme a las almas de los herejes y de los cismáticos, y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Durante mi amarga pasión, desgarraron mi cuerpo y mi corazón, es decir, mi iglesia, no mis iglesias, ¿sí? Según regresan a la iglesia, mis llagas cicatrizan y de este modo alivian mi pasión. Miren qué hermoso es el Señor, y nos pide a todos los creyentes católicos que oremos por estos hermanos cismáticos y herejes, porque Él habla que han desgarrado su cuerpo, que es su iglesia, no mis iglesias. Por eso, como se nos informa y se nos dice precisamente en el texto bíblico, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y lo que les voy a comentar, y creo que les ha pasado a algunos de ustedes, una de las partes más tristes es cuando a los que se retiran, en una mano le ponen la Biblia y en otra mano le ponen el odio que sienten a todo lo católico, el odio que sienten hacia nuestra iglesia, hacia nuestro Papa,
hacia todo lo que sea católico, y qué decir de la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces los enseñan a odiar. Eso es una de las enseñanzas, a odiar y atacar, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esas son las partes que son muy delicadas, que es necesario, ¿sí? Que compartamos con los separados. En uno de los programas pasados decíamos y compartíamos, para los que quieran ver los programas pasados, les hemos dicho que pueden mis hermanos entrar a YouTube y pones Brenda M. Leiva y puedes entrar a los programas pasados, ¿sí? Últimamente he estado ampliando la información en este sentido, porque es muy necesario que compartamos. Los tiempos que vivimos no es nada sencillo. Hay mucho pecado en el mundo, mis hermanos. Y uno de esos programas era preguntarse si Dios habla en sueños. Y nos encontramos precisamente en esa confirmación en el libro de Mateo 27, cuando Jesús está ante Pilatos, se le manda un mensaje. Esto está en Mateo 27, la esposa de Poncio Pilatos le manda un mensaje a Poncio Pilatos y le dice: no te metas con ese hombre, ahora refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mateo 27, 19. ¿Sí? Y así nos encontramos a cuántos de los santos de nuestra iglesia el Señor le ha hecho revelaciones importantísimas a través de los sueños. Pero en este caso, ¿qué pasó con Poncio Pilatos? Pues ¿cómo se dice? Le entraron en la tentación de que si él no mandaba a crucificar a nuestro Señor, pues iba en contra del César, problemas políticos, ¿no? Y él decidió conservar su puesto, aún sabiendo que nuestro Señor era inocente. Pero a la esposa, mis hermanos, de Poncio Pilatos, le fue revelado en un sueño que nuestro Señor no solo era inocente, sino que era un santo. Luego sabemos, yéndonos más o menos con lo mismo, que los sacerdotes convencieron a las masas para que pidieran que crucificaran a nuestro Señor y que soltaran a Barrabás, ¿no? ¿Y qué nos encontramos precisamente en el Nuevo Testamento? Refiriéndonos precisamente a este momento. Esto se encuentra en Mateo 27, 19. Se los vamos a leer tal y como está. Mateo 27, 19. Así dice: no te metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los sacerdotes y los jefes judíos convencieron al pueblo que pidieran la libertad de Barrabás. ¿Cuántas veces se manipula a las masas de esa manera? ¿Sí? Con engaños, no con la verdad, con engaños. Y añade más abajo en el libro de Mateo 27, en el 24, dice: al darse cuenta Pilatos que no conseguían nada, sino que más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la sangre que se va a derramar, es cosa de ustedes. Y pongamos atención. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Fíjense nada más. Ese mismo pueblo, lo hablábamos la semana pasada,
que lo recibe con alabanzas el Domingo de Ramos, después es el que está diciendo crucifícalo. Y cuando hay ignorancia, mis hermanos, en todos los terrenos, ¿sí? Ignorancia en el terreno religioso, en el terreno laboral, en el terreno familiar, en el terreno político, es muy fácil que te manipulen, ¿sí? Y te manipulan con la mentira. Ya sabemos quién es el padre de la mentira, ¿verdad? Y hay momentos en que precisamente sobre esto, ahorita no tengo en la mano el texto bíblico, pero hace un comentario San Pablo sobre estos que deciden alejarse, que deciden abandonar nuestra iglesia. Dice, y deciden abandonar la fe de sus padres y de sus abuelos, ¿sí? Y lo dice más claramente en 2 de Timoteo 4, ¿sí? Por irse a buscar cosas nuevas, porque quien realmente conoce la verdad, ¿sí? Esa verdad le da la libertad de decir y reconocer, ¿sí? Que estás en la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Y luego en Mateo, precisamente esto que se los comentaba, lo dice en Mateo 24. Y luego en esos ataques que se vienen a dar contra la Santísima Virgen María, ¿sí? Vuelvo a leer, dice, porque que su sangre, cuando Poncio Pilato se está tratando de lavarse las manos, y esto también es muy peligroso, cuando nosotros ante lo que es verdad, nos lavamos las manos, y ya sea en una reunión familiar, en una reunión de amigos, ¿cuántos ante los ataques que se le hacen a nuestra iglesia, ante los ataques que se le hacen a la Santísima Virgen María, callan para no molestar a sus amistades, a su familia, ¿sí? Y esto es muy grave, gravísimo, y se lavan las manos como Poncio Pilatos. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, ¿sí? La Santísima Virgen María, no lo debemos de olvidar, nos fue dada por madre a los pies de la cruz. Tú la puedes, mi hermano, aceptar o rechazar. Inclusive hay hijos que rechazan a sus madres o se avergüenzan de ellas y por situaciones que les ha tocado vivir también y tratan de decir, tanto hablando de los hijos, ¿no?, como de los mismos padres, cuando los padres dicen, para mí mi hijo ha muerto, ¿sí? Cuando renuncian a su paternidad. Y los que rechazan a sus madres porque por muchos motivos, ¿no? Hasta la misma conveniencia de no cuidarlas, de no atenderlas, ¿no? Se nos dice la palabra de Dios y nos da la respuesta, ¿sí? Tan hermosa, que primero no podemos negar ni dejar de reconocer, aun cuando se tengan estos problemas y que se dificulte hablar con amor de quien ha sido tu mamá, pues tú no puedes negar y decir, no, pues ya no es mi madre, a esa mujer que te tuvo en su vientre. ¿Y cómo negar lo que la palabra de Dios nos dice? Que la Santísima Virgen María tuvo en su vientre materno al hombre Dios, ¿sí? Y esto fue anunciado desde antes, mis hermanos, así como fue anunciado también desde el Antiguo Testamento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pues también fue anunciada que una virgen, ¿sí?, tendría a su bebé y al cual le pondría el nombre de Emmanuel. Pues pudiéramos decir que ella fue el primer sagrario humano. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en el vientre de la Santísima Virgen María 9 meses, ¿sí? Sabemos también algo que es muy importante, y esto entra en lo que es son reflexiones que conocemos, las vivimos, las conocemos,
cuando hay el nacimiento de un bebé y conforme el bebé se va desarrollando, hay algo que en un porcentaje muy alto lo sabemos. Por lo general, si son niñas, tienden a parecerse más físicamente al papá. Si son niños, tienden a parecerse más físicamente a la mamá, ¿sí? Entonces, tendríamos que razonar, fíjense, y esto es un razonamiento humano, que las veces que nuestro Señor Jesucristo se ha manifestado después de su muerte y resurrección a algunos místicos o místicas, pues todo lo que es su aspecto, en un porcentaje muy alto, tuvo que haber sido de la cara de la Santísima Virgen María, ¿sí? Y si sabemos también que ahí en la concepción de él no hubo intervención de hombre humano, ¿sí? Pues ¿de dónde le venía la sangre a nuestro Señor Jesucristo? La sangre que fue derramada a los pies de la cruz de la Santísima Virgen María. ¿Y cómo entender, mi hermano? Y estoy hablando no solo a los separados, sino a los que ignoran la palabra de Dios, ¿no? No les interesa, y también se les conocen como católicos laicos. ¿Cómo entrar en esa ignorancia de que por la misma palabra de Dios sabemos que la Santísima Virgen, primero, es hija de Dios Padre, segundo, es esposa del Espíritu Santo? Así lo dijo el ángel, así lo dijo San Gabriel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿sí? Y tercero, es la Madre de Dios Hijo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que no solo la rechaces, la ignores, la ataquen en muchos casos, ¿no? Porque no se puede negar esa verdad bíblica. Hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo y madre de Dios Hijo. Y que se nos fue dado a los pies de la cruz, precisamente. Yo recuerdo, mis hermanos, y algo que ya en alguna ocasión les he compartido, que en una ocasión tuve la bendición que un sacerdote viniera aquí a la casa de ustedes. Y se me ocurre preguntarle algo, porque siempre es importante que tratemos de aclarar nuestras dudas, ¿sí? Y en todos los sentidos, principalmente en el bíblico. Y entonces yo le preguntaba al padre, creo que era ecuatoriano: oiga, padre, yo tengo una duda, se lo voy a decir de esta manera, ¿no? Ese primer milagro que se dio hablando, y esto tiene que ver con que los hermanos separados también niegan el poder de intercesora que es la Santísima Virgen María, ¿no? Y pues no tengo la menor idea qué explicación pueden darle ellos a ese primer milagro que ella le pide a nuestro Señor. Y que el Señor hace la aclaración que aún no ha llegado su tiempo o su momento de empezar esa vida pública, pero a pedido de su madre obedece. Esto es hermoso. Ahí actúa nuestro Señor Jesucristo como hijo de la Santísima Virgen María. Y pongamos atención, no sucede como sucede con la gran mayoría de nosotros las mamás, que cuando queremos algo, vamos y le decimos: ándale, hijo, por favor, no seas malito, ayúdame en esto, concédeme esto, etcétera, etcétera. No, ella sabía, por esa relación que llevaba con su hijo, que lo que ella pidiera, él se lo iba a conceder. Se lo hizo con plena conciencia. Y también llama la atención que los sirvientes, ahí se llama que son los sirvientes, que también tiene un profundo sentido, que son los que se dieron cuenta de este milagro, los sirvientes, los que estaban atendiendo, ¿sí? Se dirigen a la Santísima Virgen, ¿no? Para que sea intercesora. ¿Cómo no entender esta parte? Bueno, pero pasando a otro momento, aparte de la intercesión, sí,
Y yo le preguntaba al Padre, entiendo la intercesión y que nuestro Señor Jesucristo, como hijo obediente, hizo el milagro de convertir el agua en vino. Pero no me gustó mucho que se hiciera eso para que la gente se siguiera emborrachando, Padre. Entonces, recuerdo que el Padre soltó la risa y él me contesta, mire, me dijo, fíjese que he escrito un libro en relación a ese momento, ¿sí? Y así me lo dijo el Padre, mis hermanos, ¿sí? Y doy gracias a Dios que usted me está haciendo esta pregunta. Mire, me dijo, ella, como fue una de las partes que él explicó. Primero, darnos cuenta, hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo, fíjense nada más, esposa de Dios Espíritu Santo y madre de Dios Hijo, está completamente ligada a la historia de la salvación, ¿sí? Primero aclararle que esa agua que se convierte en vino, que es el primer milagro que hace el Señor a pedido de su madre, ella está ligada a ese hecho de ese milagro, porque lo que quiere decir esa parte es el vino nuevo, ¿sí? Acuérdense que la consagración de las 2 especies durante la Santa Misa, esto es importantísimo, y esta es explicación de este sacerdote, ¿no? Ella tenía que estar ligada en esta historia de la salvación a esos 2 milagros, el primero y el último, ¿sí? El primero, donde a pedido de su madre, nuestro Señor Jesucristo convierte el agua en vino. Ahí con este milagro ya está profetizando lo que viene después, ¿sí? Y el último milagro de nuestro Señor Jesucristo es convertir ese vino en su sangre, ¿sí? Y el análisis más profundo que me hacía el sacerdote es, bueno, y le doy gracias a Dios ahorita en este momento porque fue mi amiga Lulú la que me hizo el favor de traer este sacerdote aquí en la casa de ustedes. Dice, y si sabemos que el hombre, Jesús, el hombre, 100% hombre y 100% Dios, toda la parte humana de él le venía de la Santísima Virgen María. Bueno, cuando esa agua se convierte en vino y cuando ese vino se convierte en su sangre, que es cuando lo hace el Señor en la última cena, que es otra de las partes que atacan a nuestros hermanos separados y se preguntan y dicen y alegan y todo lo demás, diciendo ¿por qué la Santísima Virgen, si es tan importante como ustedes dicen los católicos, no estaba presente en la última cena? Primero es algo que ignoramos, si estaba presente o no, pero lo que sí sabemos es que cuando se estaba cumpliendo esos momentos de la consagración, cuando el Señor dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Cuando se están cumpliendo esas palabras, cuando realmente se están cumpliendo esas palabras, es en la cruz. ¿Y quién está en la cruz cuando Él está derramando su sangre? La Santísima Virgen María. ¿Y qué sangre fue derramada, mis hermanos? La sangre que Él adquirió en el vientre de la Santísima Virgen María, ¿sí? La sangre derramada, que hasta donde sabemos en todos los estudios bíblicos que se les ha hecho, principalmente también en los milagros eucarísticos, ¿sí? Que coincide el tipo de sangre, pero esa sangre que fue derramada viene de la Santísima Virgen María en la parte humana de Jesús. Entonces, no es fácil entender esto, ¿sí?
el comprender esa parte humana, ¿sí?, que conocemos, y también en la parte en la que nos hacen unos reclamos muy serios y muy severos sobre esta bendición. Déjenme ver el texto bíblico de lo que la Santísima Virgen María, como intercesora, y no solo como intercesora, y todo lo que pasa a los pies de la cruz. Sabemos, por ejemplo, en eso de, les había dicho que era Jeremías 17:5, maldito el hombre que pone su fe en el hombre, ¿sí? Les comentábamos que la Santísima Virgen María es anunciada desde el Antiguo Testamento, y esto lo encontramos en el libro de Isaías, ¿sí?, donde se anuncia, el libro de Isaías 7:14, les decía yo, ella fue anunciada. Acuérdense que hay un momento en que en la palabra de Dios se nos dice también, que no tengo el dato ahorita, se los doy la semana que entra, primero Dios, que nuestro Dios amado, nuestro Papá Dios, no hace nada sin anunciarlo primero a través de los profetas. Todo lo anuncia a través de los profetas, ¿sí? Entonces, precisamente en Isaías 7:14 nos encontramos con lo siguiente. Dice así, 7:14. El Señor pues les dará esta señal. Bueno, voy a irme desde el 13 porque dice: Entonces Isaías dijo: Oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor pues les dará esta señal. La virgen, mujer virgen, está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel. Sabemos que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, ¿sí? A quien le pondrá el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Y todas esas acusaciones también que le hacen a los hermanos separados, y cuando empiezan a decir que es que tenía más hijos, etcétera, etcétera. Pues miren, yo les puedo decir que en mi propia experiencia, yo, Brenda, cuando desde niña hasta mi juventud, que son épocas hermosas donde convive uno mucho con su familia de sangre. Entonces, gracias a Dios y enseñanza de nuestros abuelos, nos tocó mucho compartir como familia católica, compartir con los primos, los hijos de los hermanos de mamá y papá. Y que cuando íbamos así toda la bola, o iba con uno, o con dos, o con tres, y me encontraba a alguien, a la hora de presentarlos, yo les decía: te presento a mi prima hermana. Así lo hacíamos y así lo decíamos. Aún hoy, ustedes van a ver todas las cartas de San Pablo y cómo se trataban los primeros cristianos, y cómo San Pablo mismo evangeliza y habla y utiliza la palabra hermanos, que hoy lo seguimos haciendo. Nosotros al dirigirnos a ustedes decimos mi hermano. Precisamente el título que le pusimos a este programa, decimos mi hermano. El problema real es que las cosas no son a tu manera, esa es la manera de Dios. Entonces el hombre sigue presentando una desobediencia, pero es una desobediencia arropada en su ignorancia voluntaria. Por eso, mis hermanos, mis hermanas, la importancia de compartir con una sola persona con la que tú compartas. Y ya hay momentos en que les hemos compartido también que el Señor pide que cuando sepamos que alguien está mal,
pues vayamos, oremos y le hagamos la corrección fraterna. No nos lavemos las manos como Poncio Pilatos. Y nos dice que cuando se vive en pecado, con mucha más razón, ¿no? Y ya, si Dios lo permite, eso estaríamos hablando la semana que entra, ¿sí? Y les decía también, me ha tocado vivir esta amarga experiencia, ¿sí?, de personas que han hablado respecto a la Santísima Virgen María en forma despectiva, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, pues sí he tenido la bendición de poderles contestar. Pero ¿cómo pueden ellas ignorar, ¿sí?, lo que en Hechos de los Apóstoles, desde el principio, 1:14, Hechos de los Apóstoles 1:14, y aquí sí lo voy a leer directamente de las Sagradas Escrituras. En Hechos de los Apóstoles 1:14 se nos dice: todos ellos, estamos hablando de las primeras comunidades cristianas, Hechos de los Apóstoles 1:14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús. De María, la Madre de Jesús, ¿sí? Y dice, de María, la Madre de Jesús y de sus hermanos. A eso nos referimos. Eran primos hermanos. Y según las costumbres judías, también para los que lo ignoren, en esa época era algo así un poquito, no sé qué palabra utilizar, pero era un poquito fuera de lugar, por llamarlo menos, porque no encuentro la palabra, de que una mujer quedara viuda y sola. Ese es uno de los otros motivos por los que nuestro Señor Jesucristo se dirige a Juan para dejarle y encargarle a su madre, ¿sí?, que quedaba viuda, porque San José ya había fallecido. Entonces le dice a ella, mujer, he ahí a tu hijo, a él, he ahí a tu madre. En ese momento es cuando se le da esa misión importantísima y dolorosísima a la Santísima Virgen María, de tenernos a todos como sus hijos, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, por la importancia de que hablan despectivamente de ella, ¿sí? Y esto es increíble que pase, increíble en todos los sentidos, porque hasta en lo humano, mis hermanos, hasta en lo humano, generalizando también, lo más bello que tenemos, el amor más fraterno es el de una madre, el respeto a nuestras madres. Inclusive hay una maldición para los que no respeten a su madre. Esto es bíblico, se los digo la semana que entra. Hay una maldición para los que no respeten a su madre. Entonces, inclusive, como le decía, si ha habido una mala experiencia de alguien que haya tenido una mala experiencia de su mamá y que se le dificulte decir que la Santísima Virgen recibirla como madre, Dios mismo se declara esa parte materna. Para los que les guste anotar, les diré que en Isaías 49:14, se los voy a leer también directamente de Isaías, directamente de la palabra de Dios. Isaías 49:14, déjenme ver, dice lo siguiente, Isaías 49:14. Más sobre esta parte materna de Dios. Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues sí, desgraciadamente, con el pecado
hay quienes han dado esos terribles pasos, esos terribles pecados, ¿sí? Pero si pasara eso, ¿cuál es la respuesta de Dios? De Papá Dios dice, pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira que te tengo grabada en la palma de mis manos. Santa palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es que lo vuelvo a repetir por la importancia. Pero ¿puede una mujer olvidarse del niño que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Mira cómo te tengo grabada en la palma de mis manos. Y esto va también para, desgraciadamente, las que siendo madres, porque son madres desde el momento mismo en que es concebido el bebé. Esas mujeres que deciden abortar, ¿sí? Dios les dice a esos bebés, yo mismo nunca me olvidaría de ti y te tengo grabado en la palma de mi mano. ¿Qué explicación le pueden dar nuestros hermanos separados a esas palabras? El Magnífica de la Santísima Virgen María. No entiendo qué explicación le pueden dar. Y vamos a tratar de despedirnos con esa bellísima oración. Proclama, esto es algo bíblico, las palabras de la Santísima Virgen María cuando llega a visitar a su prima Santa Isabel y que el niño brinca de gozo en su cuerpo. Cuando su prima Santa Isabel le dice, bendita tú que has creído, ¿sí? Y la Santísima Virgen María hace esa oración bellísima. Y es una oración para todas las generaciones existentes, para las de ese momento y para las que continuaríamos existiendo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, buenas noches. Y vamos compartiendo esta santa palabra de Dios y esta exclamación de la Santísima Virgen María, ¿sí? Cuando en esas palabras, desde ahora me felicitarán todas las generaciones por las que han tomado el camino equivocado.